Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador de Evópolis, Felipe Kast. Felipe, ¿cómo estás? Felipe, ¿me escuchas? Tenemos un problema, parece. Felipe, ¿me estás escuchando o no? No. Tenemos un pequeño problema, parece, con Felipe Kast, que tenemos ganas de conversar con el senador de Evópolis sobre los presupuestos de pandemia, como los llamó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ayer, y cómo se financiará este segundo paquete de medidas por el COVID-19. Ya había un paquete de medidas que causó bastante discusión. Se anunció un segundo paquete de medidas. Felipe, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchas o no? Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas a mí? Te escucho muy bajito, amigo, no sé por qué. Sí, no, ya lo van a arreglar en la radio, pero lo importante es que a tu voz sale muy clarita. Ok. Felipe, buenísimo. Yo me acuerdo, y voy a hacer una infidencia, yo me acuerdo cuando tú eras profesor ayudante de ese profesor de Harvard de nombre impronunciable. Hauser. Sí, por eso te digo. Hauser, donde se discutía en clases, y tú me acuerdo que lo mencionaste varias veces, las posibilidades de hacer lo que posteriormente se podía llamar una renta básica universal. Generar, distribuir los ingresos del país en el número de sus habitantes para ver si es que eso producía algún tipo de acción virtuosa en términos de la economía. Varios países han hecho experimentos en ese sentido. Finlandia lo ha hecho, España lo ha hecho, varios países africanos, Canadá lo ha hecho. Y te quiero preguntar, en medio de una pandemia donde prácticamente todas las situaciones que la gente tiene que enfrentar son obligadas, no son producto de su voluntad, son obligadas por el Estado o el gobierno, o son obligadas por la situación pandémica. ¿Qué tanto te abres tú o te abrirías tú a la posibilidad de generar un financiamiento con cargo al Estado solamente para las personas, qué sé yo, 60% de las personas más vulnerables? Bueno, creo que una alternativa que claramente es interesante. De alguna forma hay distintos países que lo han hecho incluso en momentos donde no estaban en crisis como esta. No todos los experimentos han salido tan bien, es una cosa que todavía está como en proceso, si tú quieres, de evaluación, pero en el caso actual, en el nivel de colapso económico que vamos a vivir, probablemente esta va a ser una crisis que en el plazo de 6 meses va a generar una caída económica similar o incluso peor que la que tuvimos en la depresión del año 29. Son elementos que uno debiera analizar seriamente, Fernando, y no debiera descartar ninguna alternativa. Ahora, de alguna u otra manera, los 3 paquetes económicos que creo que se van a anunciar, porque al final no va a ser uno, sino que van a ser 3, se han ido moviendo gradualmente en esa dirección, a pesar de que usando distintos instrumentos. El primer instrumento, tal vez más potente, fue esta idea de tener un sistema de protección al empleo, donde una pyme, un restaurante de 12 trabajadores, si es que no está operando, pueda mantener el vínculo laboral, pero que el Estado, con fondos del Seguro de Cesantía, pueda pagar esos sueldos, aunque sea parcialmente, durante el momento donde ese restaurante esté cerrado. Y eso ayuda no solamente al trabajador, también ayuda a que esa pyme no termine quebrando por el hecho de que estuvo paralizada y no tenía recursos para pagar la planilla de sueldo. El segundo pilar, que va en la dirección de lo que tú planteas, es el bono anunciado ayer, o sea, los recursos anunciados ayer, que son $2.000 millones. Yo recuerdo en el primer paquete económico, cuando se anunció el bono COVID, que eran $170 millones. Con justa razón, muchos decían, oye, pero aquí el pilar de los vulnerables, de los que no están en ninguna parte, porque el grueso iba para los que tenían contrato de trabajo, no está en ninguna parte, o es pequeño comparado con el resto. Bueno, ayer se corrigió aquello y se multiplicó por 10 veces o por 12 veces en los montos que van a ir destinados justamente a ese mundo informal, si tú quieres,
y que de alguna u otra forma busca generar un piso de ingresos garantizados mientras dure la crisis para una gran cantidad de la población chilena. Y el tercer pilar que falta, y que yo espero que venga en los próximos días, porque el gobierno ayer le preguntaron y dijo que el ministro Briones estaba trabajando a toda máquina en eso, es el pilar que permite hacer un poco lo mismo, pero con los que boletean a honorarios, dado que no estaban incluidos en el primer grupo de los trabajadores dependientes del primer paquete económico. Sí, Felipe, yo lo he dicho varias veces ya en esta semana, una de las, si tú quieres, virtudes, entre comillas, virtudes de una pandemia como la que estamos viviendo, que una de las virtudes es que sincera y visibiliza toda la forma informal en que nuestra economía estaba siendo organizada. Te voy a poner dos ejemplos. El ejemplo más palmario fue cuando la ministra del Trabajo planteó que las asesoras del hogar, muchas asesoras del hogar, preferían no tener un contrato directo para seguir siendo carga del marido porque tenían mayores beneficios en ese entonces. Pero eso no se visibiliza, no se sincera. Los discursos dicen de que vivimos una realidad un poquitito más formal, distinta. Somos un país oasis, somos una situación estructuralmente mucho mejor, hasta que llega una tensión muy fuerte y de pronto nos damos cuenta que tenemos un grado de informalidad muy alto, que hay, como decía la ministra, personas que están dispuestas a ir contra la ley porque trabajan sin un contrato directo, con tal de obtener un beneficio que proviene de ser carga. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con la manera en que se le paga a personas por trabajos esporádicos, por trabajos temporales, y tú tienes que de alguna manera sincerar eso, porque si que vas a dar beneficios, tienes que dárselo a la población, y la población de pronto te das cuenta que no es tan formal, ni es tan organizada, ni tiene una situación tan prístina respecto de sus relaciones laborales. Entonces, ¿cómo en ese contexto se pueden canalizar ayudas de ese tipo cuando tú no tienes efectivamente lazos formales de comunicación ni de contacto con esas personas? Bueno, yo creo que va a haber una mezcla, por eso es interesante lo que se está tratando de buscar, que si tú me permites describirlo, es como un híbrido, es una mixtura entre lo que tú me planteabas al inicio, esta idea de buscar garantizar alguna renta básica, sumado a garantizar los salarios de aquellos que estaban en el mundo formal, que es algo que obviamente es muy importante, porque lo que estamos buscando socialmente y también económicamente es que esto no sea una L, o sea, que no nos desplomemos y nos quedemos en el piso porque masivamente quebraron las pymes producto de la crisis. Lo que se busca en esto es que esto sea más bien parecido a una W. La semana pasada tuve reunión con el presidente del Banco Central cuando entregó el IPOM, y Mario Marcel nos planteaba que él era optimista de que si aplicábamos estas políticas públicas, las que veía en el primer paquete económico y las que probablemente van a venir, decía, y esperaba crecer más del 3% el próximo año, que sería un rebote muy potente. Yo todavía soy más cauteloso, creo que esta crisis está recién comenzando, pero creo que lo que se está tratando de hacer es justamente un híbrido entre aquellos informales que no están, si tú quieres, en el radar de la economía formal, ayudarlos con $2.000 millones en ayuda directa, transferencia directa, que no, ojo, esta es la primera vez que se va a hacer en las últimas décadas una transferencia directa de ese volumen. Nunca habíamos visto $2.000 millones, que hecho son 2.170 sumado al paquete inicial. Pero adicionalmente tú dices algo que es interesante. Yo creo, y esto estoy especulando por las conversaciones que he visto de los economistas que hemos tenido en las últimas semanas, que quizás la solución a los independientes con boleta en horarios no solamente sea entregarles una respuesta similar a la que tienen los dependientes, sino que quizás es una buena oportunidad para que los que boletean a horario también puedan ir teniendo y construyendo una institucionalidad de seguro de cesantía para el futuro, que hoy día no existe. Así que estas crisis también generan oportunidades para repensar la institucionalidad que tenemos para cada uno de los mundos que viven en nuestro país.
Sí, estamos conversando con el senador de Bópoli, Felipe Kast. Felipe, sí, uno de los problemas mayores, creo yo, ese psicológico, si tú quieres. Eh, Buena parte de la población va a sufrir un perjuicio personal, por ejemplo, la pérdida de empleo o en la posibilidad de no generar ingresos si tiene una pyme, etcétera, por variables que no tienen nada que ver con su esfuerzo, que no tienen nada que ver con la tinca que le pongan a hacer determinadas cosas, sino que simplemente porque hay gente que está en cuarentena y por lo tanto cae el consumo de determinadas materias y por lo tanto la gente se siente que eventualmente puede tener un perjuicio por variables que no controla. Y eso siempre en términos psicológicos es una situación extraordinariamente difícil, sobre todo cuando tenemos en Chile muy asentado esta idea de que existe letra chica en cada solución que se provee por parte del Ejecutivo, no importa quién sea, quien esté en el gobierno en ese momento. Y creo que ahí hay una variable que hay que también enfrentar desde el punto de vista comunicacional y para tratar de decirle a las personas que lo excepcional necesita medidas excepcionales, no normal. Bueno, totalmente, Fernando. Yo creo que tú diste en el clavo. Yo, que soy un aférrimo defensor de la responsabilidad fiscal, usted lo sabe, en estos casos, lo responsable fiscalmente es efectivamente sobreinvertir para que un shock transitorio como este, brutal, que no tiene que ver con ninguna decisión que haya tomado ninguna de las personas, no se transforme en un shock permanente. Yo tuve una conversa con Ricardo Caballero el otro día, estoy haciendo en la noche, dado que estamos todo en cuarentena, Instagram Live, todos los días a 10 de la noche. Ayer de hecho estuve con Javiera Parada conversando, fue muy grato conversar con ella también, compartiendo miradas distintas políticamente, pero tratando de buscar puntos de encuentro en esta crisis. Y Ricardo Caballero, probablemente el economista más prestigioso que tenemos en Chile hoy día en el extranjero, que trabaja en MIT, me comentaba esto y me decía, mira, yo creo que lo responsable fiscalmente, ni siquiera entrando en lo socialmente, que obviamente es lo principal, es justamente hacer un paquete económico como el que había hecho Briones de inmediato la primera semana, y me dijo, yo creo que van a venir más. Bueno, ayer ya vinieron 5.000 millones de dólares más, ya vamos por 17.000, y yo creo que va a venir otro paquete muy pronto, como te digo, que es el tercero, y la razón por la cual están demorando algunos días, que me parece correcta, es que esto hay que calibrarlo muy bien. No puede simplemente que finalmente por hacerlo a la rápida terminen quedando fuera muchas personas. Te pongo el ejemplo de los colectiveros, de los taxistas. Son muchas personas que no están en el esquema tradicional y por lo tanto esto va a requerir mucha más flexibilidad y sofisticación a la hora de hacer justamente estos paquetes de ayuda. Sí, déjame plantearte un tema que yo creo que ha provocado harta discusión, sobre todo en redes, y que tiene que ver con algunos bancos, por ejemplo, que ofrecen determinadas condiciones para poder enfrentar esta situación. Y hay de todo tipo, porque ha sido bastante graneado ese ofertón, pero tú de pronto ves que hay personas que colocan en su Twitter o en Instagram que acudieron a su banco y terminaron, en vez de recibir una suerte de beneficio temporal, un crédito nuevo que van a tener que pagarlo 3 o 6 meses más tarde. A ver sus otros bancos que en la oferta dicen palmariamente, comunicacionalmente, lo sinceran, que no hay nuevos intereses y no hay ningún tipo nuevo de préstamo. Esa situación, en un momento de presión, Felipe Caste, donde la gente está tensionada, tiene miedo, no solamente por el virus, tiene miedo por su futuro, por cómo va a poder proveerle a su familia, cuando te dicen una cosa que no es exactamente lo que parece que es, te genera no solamente una perplejidad y una suerte de depresión, pero te genera rabia. Y generar rabia, comunicacionalmente hablando, generar rabia en momentos de pandemia, en momentos de tensión, es exactamente lo que no necesitas que exista. Bueno, totalmente, y creo que voy más lejos. Yo creo que la gracia que tiene
hay un elemento del paquete económico de ayer que es bien relevante y que también lo está haciendo el Banco Central. Y es que la ayuda que va a darle el Banco Central a los bancos, por primera vez va a ser condicionada a que inyecten la liquidez en las pymes. O sea, lo decía clarísimamente Mario Marcel. Dijo, miren, nosotros vamos a ayudar con liquidez al sistema, pero como queremos asegurarnos que esta liquidez que inyectemos llegue efectivamente a las pymes, vamos a revisar con mucho cuidado. Es como que yo te diga, mira, Fernando, yo te voy a prestar plata a ti, que tú eres un intermediario, pero voy a revisar qué es lo que estás haciendo tú con el resto. Si tú no haces efectivamente lo que yo espero que hagas, no te va a dar recursos a ti. Y creo que ese condicionamiento, porque el Estado, tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central, tienen unas espaldas que los bancos no tienen, y por lo tanto es clave que lo que tú planteas finalmente vaya ocurriendo, y vaya ocurriendo de forma fluida. Afortunadamente algunos bancos, como el Banco Estado, han actuado a la altura. Entiendo que el BCI también, no lo sé, no me he metido en el detalle, pero por lo que vi, había sido muy celebrado por muchos de sus usuarios por haber tomado, y entiendo que otros no lo han hecho. Entonces claramente hay diversidad, y que a esta altura uno esperaría también que la Asociación de Bancos también actuara con mayor proactividad y con un mensaje más simple y más claro. Ahora, aquí hay un tema, Felipe Cast, que es bien interesante porque tiene que ver un poquitito con esa lógica que derivó en una película, que no sé si tuviste, esa de Too Big to Fail, de demasiado grande para dejarlo caer, que fue un poco el criterio que tomó Estados Unidos durante la crisis subprime del 2008, donde finalmente rescató a los bancos porque básicamente lo que planteaban era que eran tan grandes los bancos y tenían tanta participación de la economía estadounidense que si es que no se les salvaba, bueno, se caía todo. Que estar en esa situación, y probablemente en Chile también estamos muy parecidos, estar en esa situación donde eventualmente tú tengas un golpe económico, Felipe, que mire con con una visión más magnánima, con plata de todos los chilenos, a empresas muy metidas dentro del financiamiento de la economía y que por lo tanto ellos tengan recursos siempre para poder ser salvados, versus las personas, que las personas básicamente tienen que recurrir a lo que puedan cuando están en estas situaciones contra su voluntad. ¿Qué tanto eso puede generar una situación como la que se vivió en el 2008? Bueno, mira, dos cosas. Primero, frente al dilema de too big to fail, demasiado grande para que caigan, yo te diría que hay una diferencia con lo que le pasó a Estados Unidos, con el caso actual, y es que en ese caso muchos de los grandes empresas financieras habían tenido bastante negligencia en su actuar y habían sido bastante promiscuos, por decirlo de alguna forma, y se les salvó igual. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, paradójicamente, en ese instante, cuando lo salvó, le fue muy bien financieramente también al Estado de Estados Unidos, porque compraron muy barato y vendieron bien caro después. Pero dicho eso, en el fondo, la diferencia es que, en ese caso, el sistema financiero era culpable en buena manera de la crisis que estaba viviendo el país. Este caso es un poco distinto. Este es un bicho que llegó, no sabemos bien el origen preciso, pero llegó del Oriente, es una pandemia mundial. Por lo tanto, lo que sí tú tienes razón es que la pregunta de si es que el Estado va, por ejemplo, a intervenir en ciertas compañías grandes para que no se vayan de espalda, es una pregunta compleja, interesante, difícil. Nosotros escribimos un pequeño artículo en Horizontal esta semana junto con Claudio Smirgebel y Sebastián Izquierdo, donde nos abríamos a que el Estado efectivamente, con criterios objetivos, pueda participar accionariamente de algunas compañías que sean estratégicas para el país y que eventualmente pudieran entrar y salir, haciendo ojalá un buen negocio, por ejemplo, a través de la Corfo. Pero es un debate difícil porque lo que hay que evitar es que esto se transforme en un cherry picking, de ir eligiendo a quién salva y a quién no. Y eso es una discusión en sí misma que siempre es muy compleja, pero claramente lo más ortodoxo sería no hagamos nada. Yo creo que estamos en un periodo muy complejo y por lo tanto los dogmatismos tenemos que dejarlos un poco a un lado y ser muy serios, muy rigurosos, pero
pero explorar alternativas distintas porque este es un caso claramente excepcional. Felipe, te quiero preguntar directamente sobre eso. Me parece bueno el punto que tú has puesto. ¿Qué tanto hay al interior del gobierno en términos económicos una discusión ideológica respecto de cómo debe enfrentarse económicamente esta situación? Desde personas que plantean que, bueno, aquí cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas y si es que tienen que caer y quebrar empresas, bueno, será porque estaban en peores condiciones cualitativas que su competencia, pero yo veo, por ejemplo, al ministro de Hacienda, que es una persona educada en Europa, no es educado en términos de su posgrado, y por lo tanto tiene probablemente una cercanía o una visión mucho más cercana de lo que son los estados de bienestar europeos, versus los que han sido educados históricamente desde el 90 en adelante en Estados Unidos, que probablemente tienen matices. Pero ¿qué tanto hay una discusión al interior del gobierno que es netamente ideológica sobre si es que el Estado debe recurrir con sus fondos a ayudar a la gente y en qué medida? Mira, yo creo que afortunadamente, y tú lo dijiste bien, estamos en buenas manos. El ministro Briones es una persona que no solamente genera consensos transversales, sino que es muy reflexivo, muy analítico. Y yo creo que un buen académico es capaz de escuchar ideas muy diversas y analizarlas, de evaluar su pertinencia. Y la verdad que cuando tú tienes un shock externo como este, y esto en teoría de juego, por decirlo de alguna forma, es un juego de una sola vez, ocurre cada 100 años, no tienes la preocupación clásica que tiene el mundo económico de generar incentivos perversos. Y por eso es tan importante entender la diferencia de que gracias a que fuimos responsables fiscalmente en el pasado, las últimas décadas, hoy día, por ejemplo, somos el único país de Latinoamérica que puede decirle a todos sus trabajadores formales que aunque no trabajen ni un solo día el próximo mes, van a poder recibir 70% de su sueldo. En ningún país de Latinoamérica que pueda hacer eso. Y eso no es producto de la magia, ni que seamos un país más choro, no, simplemente porque fuimos un poco más responsables que otros países en las últimas décadas. En momentos de crisis es cuando esa responsabilidad funciona. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿hay algún tipo de pugna ideológica de algunos que dicen, oye, tal vez nos estamos yendo muy largo, ayudando demasiado, cayendo en un déficit muy, muy profundo? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque incluso los más ortodoxos, si tú quieres, entienden de que en este momento lo correcto económicamente, además de socialmente, que es lo más importante, es poder tener un shock de apoyo fiscal para que los trabajadores puedan llegar a fin de mes, que es fundamental, y además para que ojalá las pymes no terminen quebrando en forma masiva, porque de lo contrario, un golpe transitorio se transformaría en un golpe permanente. O sea, Ricardo Caballero me decía en esa conversación, Felipe, la gran pregunta es si vamos a estar a la altura como para permitir que esto sea un rebote, o si esto va a ser más bien como esas pelotas de bowling que uno las tira al suelo y se quedan abajo. ¿Ah? Sí, ahora yo entiendo lo que estás planteando, pero si tú lo miras con ojos de consumidor común y corriente, de ciudadano común y corriente, ellos miran que así como hay palabras de buena crianza y que plantean que esto va a ser parejo, que esto no va a tener un aprovechamiento brutal, tienen que ir a comprar mascarillas y si las encuentran, las que valían 2.500 pesos hoy día valen 20.000 pesos. Y tienes una serie de personas que efectivamente utilizan una situación de escasez para obtener un beneficio mayor al que hubiesen obtenido en situaciones normales. Y eso lo ven a diario. Y por lo tanto, que después les digan que hay que imponer una situación que los confina en determinados territorios, en cuarentena y todo lo demás, de pronto se produce una desobediencia en ese sentido porque ven que al mismo tiempo hay sectores efectivamente que están tratando de aprovechar esta situación para obtener una utilidad extra. Y el gobierno tiene, creo yo, con los estados de emergencia y de catástrofe, tiene recursos para intentar que no se transmita a la población de que aquí hay sectores que van a encontrar la forma o van a buscar la forma en que puedan obtener un beneficio indebido con excusa de la pandemia. No, el tema de la ética en la pandemia es tremendo y
y claramente uno puede ocupar todas las herramientas que hayan para que eso ojalá se minimice, pero mi punto era un poco distinto en el sentido de que la buena política de responsabilidad fiscal en momentos de crisis es tener un comportamiento contracíclico, ¿ah? Ese era mi punto, no era que no existieran personas inescrupulosas, que desgraciadamente las hay, y que de hecho han causado en este caso también hay muchas personas inescrupulosas que no se han quedado en sus casas, que sabiendo que están contagiados o que tienen la probabilidad de estar contagiados sin esperar su examen, como el caso de la Araucanía, de esta persona que viajó igual y Sí. terminó generando un daño brutal en la región. Entonces, el tema de la ética, que es un tema bien profundo, que lo necesitamos en tiempos normales, si tú quieres, en tiempos de crisis es doblemente importante. Pero tú y yo sabemos, y probablemente mucha de la gente que nos está escuchando, que el tema de ética es muy importante, pero mucho más posible la conducta ética cuando tú ves a la autoridad que hace lo mismo. Totalmente, totalmente. Y por lo tanto, claro, tú estás viendo, tú me contaste el caso de la Araucanía, donde tú estabas contando a la persona que fue al matrimonio, pero también en el caso de la Araucanía estuvo una Seremi involucrada en una situación eventualmente de contagio. Bueno, entonces tú ves a las autoridades que no respetan sus situaciones, y por lo tanto había un viejo proverbio árabe que dice que cuando el califa roba una naranja del huerto vecino, los súbditos al mirarlo se sienten empoderados para robarse todo el huerto. Y eso es una situación que no puede pasar. Totalmente, Fernando, y claramente la situación de la Seremi de Salud está en investigación, pero es extremadamente grave. Ella argumenta de que cumplió el protocolo, pero claramente hay elementos suficientes para que al menos realicemos una investigación muy profunda, porque claramente hay dudas si es que finalmente eso fue o no así. Felipe, por último te quiero preguntar, tú mencionaste ahí al pasar una cosa bien interesante que creo que también la planteó Andrés Velasco, esta posibilidad de generar ayuda desde el Estado a las grandes empresas y a las empresas estratégicas chilenas, sobre la base de poder generar una suerte de estatización temporal. Es decir, que aquí haya un trabajo conjunto mucho más enhebrado, directo, entre el Estado y la empresa durante el tiempo de la pandemia. ¿Tú eso lo ves como algo muy anatemático o no? Como si lo veo algo como muy ¿qué, perdón? Como algo muy fuera de la caja. O sea, es difícil la implementación. Aquí en el detalle se juegan muchas veces el éxito o fracaso de una política, pero yo lo encuentro que es algo que no tenemos que descartar, porque, te insisto, el solo hecho, incluso muchas veces el Estado, en el caso de Estados Unidos, de la crisis subprime, cuando el Estado dijo, yo voy a intervenir, o sea, estoy dispuesto a comprar barato y vender caro, más encima hizo un negocio bien importante Estados Unidos en ese minuto, ganó muchos millones de dólares. En ese solo minuto se generaron reacciones que permitieron que la economía pudiera también despegar. Entonces, yo sí creo que acá se tienen que cumplir ciertas condiciones para que eso sea razonable. Lo primero es que efectivamente el Estado, si es que llegara a intervenir, lo haga en base a principios, y hay que tener un debate de cuáles son esos principios. Segundo, que sea un buen negocio para el Estado. Aquí no se trata de ir a ayudar a los dueños de esas empresas. De hecho, la gracia es que si el Estado entra, finalmente todos los chilenos hayan hecho no solamente un bien social por el hecho de que evitaron que se generara una serie de despidos masivos en empresas estratégicas, sino que además que el Estado de Chile financieramente también haya hecho un buen negocio. Lo que no puede ocurrir es que esto sea un subsidio a los dueños de esas empresas, y eso claramente no lo he escuchado ni de Andrés Velasco ni tampoco en el paper o en el artículo que publicamos en Horizontal. Y por último, ¿cuándo esto no se puede seguir pensando eternamente? Porque las cosas pasan, vienen más despidos y todo. Esto tiene que definirse si es que efectivamente está en tabla discutirlo ahora. No hay mucho espacio para dilatar medidas de este tipo, porque tú has visto los números que siguen subiendo. Bueno, efectivamente, yo creo que esta idea, la que estamos hablando ahora, es una idea que no ha estado en la mesa
tan cerca de llegar a puerto. La idea de ayudar a los independientes, sí, la idea de que tengamos un bono a las familias informales, vulnerables, también, se ha ido avanzando, pero esta idea que planteó en su minuto Andrés y que nosotros planteamos desde Horizontal, para serte honesto, todavía está muy lejos de entrar en el área chica de ser una idea factible, no la he escuchado en ese nivel todavía. Espero que no estén esperando un número de muertos para hacerlo. No, de hecho, esta idea de intervenir en empresas no está tanto en el plano sanitario, sino que está más bien en el plano de los despidos. O sea, acá la gran importancia es poder definir los criterios. Y yo creo que ahí también la comunidad económica tenemos que tener un debate rápido para poder también, en caso para poder apurar esta posibilidad o aumentarle la probabilidad de que ocurra, tenemos que también entregar más insumos sobre cuáles serían esos criterios, porque claramente todavía la idea está en la etapa preliminar. Felipe Cas, senador de Voz Populi, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando, que estés muy bien. Chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona,